Chin, Hola, hola, ¿cómo estás? un poco mejor. Qué bueno. Vamos a esperar un par de minutos a ver si se conecta Salvador y Mario. Sergio, Ya les mandé ahí la invitación. Sí, es que mi hija tuvo una fiesta, pero no, se pone horrible el tráfico en esas fechas. ¿Sí entró Salvador? sí, yo estoy. Ah, sí está Salvador. Ya nos Listo, falta Mario, ¿va? sí, Vamos a darle unos 2, 3 minutitos. ¿Cómo está Salvador? todo muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes qué tal? Igual bien, nada más le digo a Chin que mi hija la invitaron a una posada, Sí, pero un poquito más retirado de lo que esperábamos, y además de que el tráfico en esas fechas se pone horrible a todas horas. me puedo imaginar. Estamos aquí en Ciudad de México. Sí, 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 acá andamos. Y normalmente diciembre es terrible. Sí, faltan 3 minutitos. Pues Bueno, si pueden mandarle un mensaje a Mario. sí. Mario, Sergio. Sergio, Sergio, perdón. Buenas noches, Juana, Careli. Es tu porra, ¿no? Atsin. algo más. Algo más. Sí, Buenas es noches. mi, es mi esposa. Dice Sergio que ya solicitó integrarse. Hola, Leticia. Fíjate, También. llegó una invitación, una solicitud. Que diga y tal todo el programa. A ver. Sergio, aceptar. Ya está. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Pues ya estamos los cuatro. Me da un gusto tener al nuevo integrante de esta iniciativa. Pues regularmente empezamos presentándonos. Pues ya me conocen, soy el dios Cermeño. Hablo de algunos temas como la deconstrucción, el capitalismo, el mundo de un adulto autista, pero en este espacio principalmente pues está enfocado a lo que es la deconstrucción masculina. Adelante el público que se va agregando. Creo que se cortó un poco tío Cermeño, ¿no? Creo que sí. Vamos presentándonos. Sí, Vas, Atsin. yo soy Atrin de Disidencia y Masculinidad. Toco teoría de nuevas masculinidades, feminismo y filosofía queer en mi contenido. Hablo acerca de estos temas. Bueno, bueno.
Hola, hola. Ya volvemos. Nos contabas. Atsin. No sé si fue mi De manera internet o rápida qué antes pasó. no sé, pero de manera rápida antes de que se nos va a cortar. Toco la teoría feminista, nuevas masculinidades y algo de filosofía queer en mi contenido de videos. Muchas gracias. Yo soy Salvador Mejorada. Mi proyecto es de em, acompañamientos, mediaciones, talleres, pláticas, cursos y divulgación basados en prácticas narrativas y comunicación no violenta. Básicamente me interesa el tema del bienestar desde diferentes puntos de vista. Y vamos a esperar a Sergio. Sí. Súper. Listo. Oh, Pues Sergio, ¿nos puedes platicando en contar? las últimas semanas acerca de lo que es la masculinidad hegemónica, el amor romántica, y habíamos quedado, ¿no? Que íbamos a hablar acerca de lo que es la paternidad. Atsin fue quien propuso el tema, entonces me gustaría que él empezara. Sí, sí, quería hablar algo acerca de lo que comienzan a hablar como aborto masculino, pero antes creo que Sergio le falló la señal, nada más por si vuelve a mandar solicitud de que estemos pendientes a... Sí. Esta, esta idea, o sea, surge porque hay cierto creador de contenido muy famoso en hacer entrevistas y cuadrar las preguntas como a su conveniencia, también las respuestas que van saliendo de a quien pregunta. Una de estas intenta encasillar a las personas como en una falsa analogía de por qué las mujeres pueden abortar o pueden decidir acabar con ese proceso y los hombres no tenemos esa renuncia a la paternidad. Y esto, aunque le pareciera sumamente intuitivo o persuasivo a muchos hombres, representa muchas problemáticas en cuestión de situación argumentales que vienen mucho legado relacionado con una parte ética y también por una parte de materia de derechos. Sergio. Hola, hola, perdón, no sé qué pasó, como que me sacó de repente y luego me volvió a meter, no sé, algo muy extraño. Pero, perdón, si me estabas comentando, no interrumpo ahorita ya. Preséntate, ahorita te retomamos de qué estamos hablando. Ok, bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Sergio Molina, tengo un canal pues relativamente nuevo que se llama Masculinidades, así como cool de la palabra cool. Es- y pues también estoy empezando en este asunto de hacer difusión en temas, en temas de género. Digo, estoy empezando en el sentido de que estoy haciendo difusión muy recientemente, aunque trabajo en el tema ya desde hace bastantes años. Entonces, creo que por eso un poco me aventuré está siendo bien bonito encontrarme con muchas personas que están como metidas en esto como ustedes. Y de verdad ha sido una cosa bien, bien bella encontrarme con gente así. Y pues gracias otra vez. Gracias. Ahora sí, Gracias. así. Un gusto por que estés por acá. Retomando el punto, mencionaba a cierto creador de contenido que hace unas preguntas, o bueno, su formato de videos es cierto tipo de entrevistas, en las cuales va cuadrando las preguntas como para encasillar un poco a las personas que está interrogando. Dentro de las preguntas que hizo, fue de por qué los hombres no teníamos derecho al aborto, este aborto masculino, cuando las mujeres sí lo tienen. Y la cuestión aquí es que yo quiero hacer ver que esta parte de lo que los hombres apelan como aborto masculino es un atentado incluso de derechos humanos y a la parte de que representa ciertas falacias argumentales. En las primeras partes de esto se debe entender como una asimetría de principio, porque no es lo mismo el proceso que está llevando la mujer, que es particularmente en su cuerpo, la cual va a afrontar todas las consecuencias, peligros y riesgos que estos va a llevar, ya sea en el parto o para prevenir, bueno, para hacer el aborto.
Y el hombre relativamente lo que se le está pidiendo nada más es proveer, que si bien en ambos van a hacer uso de su cuerpo, por decir, el hombre va a hacer uso de su mano de obra para proveer, la mujer per se va a tener que dar parte de su cuerpo para terminar ese embarazo. Es lo que representa una simetría de principio. Esto se puede ir desglosando más y más y más, pero también viene una parte interesante que es la cuestión de derechos. Porque el legalizar el abandono paterno estaría violentando los derechos del niño o de la niña que naciera, porque la ley de protección de los niños y las niñas los protege contra el abandono y también les da el derecho a vivir en familia. En esta parte quisiera saber todo lo que ustedes atajan acerca de este punto, porque siento que da muchísima tela que cortar. No sé lo que opina Sergio. Híjoles. Pues sí, yo justo he tenido mucho ese conflicto, porque, bueno, vaya, en realidad no, creo que ni siquiera es un conflicto nuevo. Yo la primera vez que escuché como estas discusiones, o sea, que se intentaba aterrizar esta discusión del llamado aborto masculino, yo la primera vez que lo escuché tendrá como unos 3 años, y que se intentaba ya como aterrizar como una especie de propuesta que casi que se convirtiera en un asunto legal. Entonces, a mí lo que me preocupa un poco es que cada vez más lo escucho, ¿no? Y entonces uno lo piensa y lo asumes como, claro, pues es un absurdo y cualquier persona con tantito conocimiento de derecho, pues lo va a olvidar. Pero al contrario, cada vez lo escucho más y entonces eso a mí sí me empieza un poco como a prender los focos. Creo que la visión más lógica y más sencilla, pues es lo que planteas, ¿no? O sea, si una mujer decide interrumpir el embarazo, pues simplemente no va a haber una vida que vaya a ser una persona abandonada. Y si ella decide tener al bebé y el papá decide abandonar, pues es eso, va a ser una persona con abandono. Y muchas veces este asunto ya sucede, ¿no? O sea, no es un asunto, no es un tema como una propuesta, es algo que ya se vive, que ya padecemos, que como país y pues como mundo, y en ese sentido yo insisto que lo único que plantea esta idea es legitimar el abandono que ya de por sí está sucediendo. Es correcto. Además, aquí hay algo que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el debate en cuanto al aborto abarcó un montón de temas, ¿no? Y dicen, ¿bajo qué términos sí se legaliza? ¿Bajo qué términos no? Ok, bueno, de entrada aquí en México hasta la semana 12, porque ya después de ese tiempo, pues ya hay un mayor desarrollo del producto, además ya conlleva un riesgo mayor para la persona gestante. Ok, de ahí, bueno, siguen algunas otras circunstancias de que es tu derecho a elegir, pero pues se recomienda, digamos, que se haga bajo ciertas circunstancias, que el producto tenga algún problema genético, que conlleve un riesgo de salud para la madre, que haya sido producto de una violación y varios aspectos, ¿no? Y el debate en el supuesto abandono, aborto masculino, que realmente es un abandono, el debate solamente se centra entre decidir hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, realmente no hay nada más atrás de todo esto. Es un volver a lo mismo que hemos platicado en las emisiones pasadas, de el hombre tomar las decisiones en absolutamente todo y restar los argumentos que las mujeres están trayendo a la mesa, ¿no? O sea, ellas están haciendo una lucha de años en la que están exponiendo, pasan todas estas circunstancias y por eso es que requerimos que se despenalice el aborto, que se legalice de una mejor manera, y los hombres simple y sencillamente dicen, bueno, nosotros llevamos mucho tiempo abandonando a nuestros hijos, pero eso nos ha tenido algunos problemas legales, entonces ahora lo único que queremos simple y sencillamente es deslindarnos de todo este lío legal. Desde la perspectiva que yo lo veo, creo que es una gran diferencia que existe en estos dos asuntos. Salvador. Yo quería traer a la mesa, justamente para abordar esto, las perspectivas de Judith Jarvis Thompson, que no conozco mucho de su trabajo. Lo que sí conozco es una serie de argumentos que utiliza dentro de la ética para justificar el aborto. Y hay uno en particular que es muy interesante, en el que dice que
que como es algo que es relativamente involuntario en el cuerpo de la mujer, un símil podría ser algo así como si una persona cayera en coma, de repente lo conectaran a alguien más para darle soporte vital y esta persona despertara del coma y entonces no pudiera quitarse de ese alguien más, ¿no? O sea, no puedo moverme, estoy imposibilitado de moverme porque estoy conectado a alguien más y si me muevo, se muere. Entonces lo que decía esta persona, el argumento ético era, esta persona tiene toda la libertad de irse aunque el otro se muera y no es un asesinato. Esa es la lógica detrás de todo esto. Y lo quería traer a la mesa justo por lo que ustedes dicen, porque cuando trato de este y otros tantos argumentos éticos a favor del aborto, trato de posicionarlos en la idea del aborto masculino, no tiene símil, no existe ninguna relación en cuanto al ningún aspecto del aborto, ¿no? O sea, básicamente es lo que ustedes dicen, no existe ninguna relación, por lo tanto, no puede existir el concepto. Yo sé que para nosotros es muy fácil de entender que no puede existir el concepto, pero de aborto masculino. Pero quería traer esta parte como para enfatizar que incluso tratando de hacer un juego ahí medio macabro con la ética o con la argumentación, realmente no hay forma de hacer un símil, ¿no? Y pues sí, efectivamente coincido en que en realidad es ahí un montar, pues lo mismo que hacen con todas las cosas, ¿no? Como montarse en los conceptos que se usan a través del feminismo, de la lucha feminista, de las luchas feministas, para simplemente buscar visibilidad y la verdad es que me cuesta un poquito de trabajo y eso que es a lo que me dedico, encontrar como para qué. Me parece que es más como de bully, ¿no? Como que no tiene realmente mucha razón, pero bueno, ese es mi punto de vista. No, además, perdón, hay algo bien interesante en esto. Es esa parte de, pues es que deberían de pedir nuestro permiso porque al final es nuestro hijo. Dices, ok, asumamos que ocurriera esto. El problema es que al menos en México hay un 40% de abandono paternal y esto sube al 70% cuando uno de los hijos tiene una discapacidad. Ahora, de aquellos que ejercen o que se quedan en casa, no significa que todos ejerzan la paternidad. Claro. Entonces no ejerzo mi paternidad, pero sí mi autoritarismo que me da el ser padre de. Y eso es un gran problema porque no ejercemos paternidad. Le digo, no ejercemos y porque no voy a decir, yo soy un unicornio especial y yo sí lo hago para con mis hijos. No. O sea, como hombres y como género, de manera regular, no ejercemos nuestra paternidad, pero sí queremos tener ese derecho de autoridad sobre nuestros hijos y además sobre nuestra pareja, porque eso es lo que siento que más les está pegando a muchos, ese perder la autoridad sobre los cuerpos ajenos. No sé ustedes cómo lo vean. Hay una parte importante que rescatar, que el derecho de los hombres a ser padre no es un derecho que está por encima de la autonomía corporal de las mujeres. Y tampoco ese derecho es, es una obligante a la mujer a parir. Porque vamos, en situación de derechos humanos, no puedes poner tus derechos sobre los de la otra persona. Y si tomamos este implicante, el derecho a ser padre estaría quebrantando el derecho a un bienestar físico, psicológico de la mujer que puede vivir en todo el proceso durante el parto. Es algo importante, algo que también quería mencionar hace poco, el concepto que a veces se van los provida y ciertos grupos, de poner la desvivisión como sinónimo de aborto. Porque sí hay que hacer una conceptualización pertinente de lo que es la desvivisión en lo que comienza con H y termina con O, y lo que es M y termina con A. Porque no toda lo que te empieza con M y termina con A es malo. Yo puedo matar bacterias y no, vamos, eso no tipifica como el delito de H. Y ahí entra esta parte filosófica de que no todas las muertes o no todo ese proceso de significa que esté mal. Ahora, tipificar el aborto como el delito de H, estaremos atribuyendo al feto como ya una persona creadora de derecho.
Y también ahí remonta a otra situación filosófica de qué entendemos por lo que es una persona. Y aquí viene también otra hipérbole que utilizan los pro vida, que dicen es que si la célula es la vida, el feto es una persona, algo así. O sea, podemos dar por hecho que esas células son de la especie humana, pero no son una persona, porque si no también tipificaría como delito el que yo me arrancara un pellejito del labio y lo quisiera poner como lo que empieza con H. Entonces, esta es una de las pendientes resbaladizas que utilizan normalmente de querer poner el aborto como un delito, haciéndonos particularmente de lo que hablamos con H y termina con O. Y una persona en sí, ya en el concepto filosófico de lo que es una persona, es alguien que tiene conciencia. Es de ahí que se tomen las 12 semanas, por este estado de conciencia. Perdón que me divague. No, está bien, adelante. Fue algo que quería desahogar. Muchas gracias. Yo quisiera como un poco ahondar también en esta situación, o sea, me parece que hay varios puntos que ustedes han compartido y quisiera como aterrizarlos en el sentido en el que, primero sí, quizá la discusión un poco como entre personas que tenemos como esta perspectiva, como esta visión, es un poco más sencilla partiendo como de que vamos hacia la misma dirección y que no tenemos puntos encontrados en este sentido, y que entendemos un poco lo absurdo de muchos de los discursos o de los argumentos que utilizan pues las personas como pro vida y tal para como justificar o puntualizar sus opiniones. Eh, pero sí me parece que en este sentido, un poco lo que comentaba el tío Cermeño, eh, más allá de rechazar o de no paternar, es decir, o de no o de buscar este derecho como, entre comillas, derecho a abortar, ¿qué tanto ejercemos realmente las paternidades? A mí me brinca un asunto particular, por ejemplo, con las cifras. O sea, nosotros, por ejemplo, sabemos que 4 de cada 10 familias en México no tienen a su papá, ¿no? Eh, y en ese sentido decimos, bueno, y de los restantes, hay ahí una estadística que yo tengo mucha curiosidad de encontrar, francamente no la he encontrado. ¿Cuántos de esos papás que sí están con sus familias no son los mismos papás que dejaron en algún momento a otra familia, ¿no? Porque también es cierto que hay muchas personas que dejan a un primer matrimonio, dejan a unos primeros hijos y se van con el segundo un poco como para hacerlo bien, nótese las comillas, eh, y entonces en ese sentido tampoco estamos hablando de padres responsables que se quedan con esa familia y que realmente están ejerciendo su paternidad, sino que en otro momento o en otro lugar tienen a otra familia a la que ya abandonaron en un momento. Entonces siento que incluso esas cifras que a veces utilizamos también tendríamos que agarrarlas un poco con pinzas, ¿no? Porque como dices, finalmente el ejercicio de la paternidad no es quedarse y dar manutención. O sea, es toda una serie de acciones, de responsabilidades que aunque los papás estén dentro de la familia, no necesariamente cubren. Y entonces ahí, pues, no solamente, como decíamos, no solamente la presencia resulta importante, sino más allá de todo eso, qué tanta responsabilidad tenemos dentro de la familia. Y creo que eso es un punto medular, porque de esos papás que sí se quedan en las familias, habría que ver realmente cuántos ejercen esas responsabilidades, ¿no? O sea, un poco por ahí es que me quedé pensando en todo esto que comentaban. Salvador. Pues yo me voy a deschongar para contarles y para ir un poquito para atrás. ¿Qué pasa cuando estas parejas, estos hombres, ejercen su posición de poder para exigir el embarazo? Para exigir que la mujer tenga al hijo a partir de su posición de poder y de otras tantas estrategias, ¿no? Como chantaje emocional, ya todos los que sabemos. Y les digo que me voy a deschongar porque les quiero platicar que mi mamá tenía preeclampsia. Mi papá fue su segunda pareja, mi mamá ya tenía hijos. Y como mi papá quería hijos, la ella no dice eso, pero yo sé por qué no lo dice. La presionó para que tuvieran hijos. Y se embarazó de alguien antes de mí que murió antes de nacer. Bueno, de un feto
que murió antes de nacer. Y luego conmigo hubo muchas complicaciones para mi mamá y para mí, ¿no? Y bueno, ahora que yo me entero de todo esto y que lo puedo ver con esta mirada crítica, pienso que, pues, qué ejercicio del poder y del machismo de esta persona que es mi papá, que hizo o sea, esta presión, ¿no? Ejerció esta presión. Ahora no le podría decir, como decían ahorita, que pues esto implica, esta presión implica que hay un deseo, ¿no? Y por lo tanto un involucramiento con la idea de ser padre. Pues no, es uno de esos padres que abandonó a esta familia, luego tuvo otra familia, la abandonó también y tuvo una tercera familia. Y ya nada más para cerrar el chismecito, mis otros hermanos, mis dos hermanos menores, se llaman Salvador. Yo soy Salvador Iván, el otro se llama Jesús Salvador y el otro se llama Óscar Salvador. ¿Cómo creen que se llama mi papá? Y Salvador. con eso cierro el caso. Historias muy similares, yo creo que todos conocemos. Nos dice Sara Cardona, ojalá ustedes hubieran sido los panelistas del Día del Hombre, convertido en Día de Machines. Pues dicen que no todo es completamente malo, de hecho, este evento del Día del Hombre es lo que nos trajo aquí y planeamos nosotros el próximo año tener una semana, pero realmente una semana para crear masculinidades más positivas. Dice Liz, Ujú, además se les olvidan los derechos del nuevo ser humano nacido. Esto es ujú, importante porque de acuerdo a la Constitución Política Mexicana, el naciturus no es sujeto de derecho. El sujeto de derecho es el ya nacido. Que bueno, eso ya algunos abogados lo explicarán mejor, pero en resumen hay que tener en cuenta eso. Y se me fue ahorita lo que les iba a decir. Bueno, esta parte del ejercicio de las paternidades, y lo que decía ahorita Salvador, ¿no? Y también lo dijo Sergio. Es importante señalar que esta estadística del 40% dice que son hijos que no crecen, digamos, con su papá, y aparece toda la parte que estás mencionando de que tienen algunas otras familias. En México no he encontrado, pero en España me encontré que aunque cada año hay más hombres que tienen un rol más preponderante dentro del hogar, solamente hay un 51% de hombres en casa que ejercen su paternidad, sin embargo, solamente el 7% ejerce el mismo nivel de ejercicio paternal que la madre. Entonces, España y México no estamos muy separados de lo que son costumbres. Asumo que en México también viene eso. En México lo que me topé es que en la encuesta del Endire 2018, hace 4 años, el 22.2% de los hombres habían declarado haber realizado una actividad en favor de la familia. Y sin embargo, de ese 22%, no dedicaron más de una hora a que alguna de esas actividades fuera por el cuidado de uno de sus hijos. O sea, estás hablando que solamente uno de cada 5 padres se involucra en la paternidad, pero el tiempo que le dedica a esta sigue siendo prácticamente nulo. O sea, imagínate una hora a la semana, ¿no? Y realmente, pues, qué gran ejemplo pudieras tener en esa parte. No sé ustedes ahí cómo vean esto. Yo quiero retomar un punto que mencionó Sergio, que creo que es a lo que pudiéramos entrar este encuadre, porque su idea se me hizo súper pertinente y súper valiosa, de qué entendemos por responsabilidad paterna, o en qué acciones podemos entenderla, ejecutarla, cómo llevarla a la praxis. Creo que a modo de, y creo que estaría bien en Story Time, como reflexionar qué papel tuvieron nuestros padres en nuestro cuidado y de ahí como ir partiendo, ¿no? O sea, porque, por decir, mi padre siempre me proveyó, pero a costa de proveerme casi nunca estuvo presente conmigo. O sea, lo valoro mucho, sé que su interés era genuino y que su amor es muy genuino por mí, pero no puedo tener tantos recuerdos actualmente con él por lo mismo, de que él trabajaba. Y ahora, también por esta parte de que vivimos en una sociedad patriarcal, si mi padre le costaba ciertas cosas que podríamos decir de un hombre
deconstruido, imagínense, mi abuelo. ¿Cómo vamos moldeando una paternidad cuando no, tal vez no tuvimos una imagen de una paternidad responsable? Aquí quisiera hacer una pregunta para ustedes, o sea, ¿qué encasillarían con una praxis de paternidad responsable? ¿Y qué tanto creen que pudiera afectarnos en esta praxis el no haber tenido una imagen de paternidad responsable? Bueno, pues si me dejan responder a mí, a mí o sea, necesariamente me llevas como a lugares oscuros de mi cerebro y mi corazón. O sea, yo creo que lo primero que yo podría comentar como así, desde mi perspectiva, no siendo psicólogo, pero sí trabajando mucho esas cosas para mí mismo. O sea, yo creo que el hecho de la falta de tener una figura paterna, es decir, no una figura paterna, porque figuras paternas sí tuve, pero de no tener a mi papá, ¿no? Como este eje, pues a mí me ha hecho ser un adulto que, por ejemplo, repele mucho la situación del matrimonio, ¿no? O la situación de tener una pareja como pensada para toda la vida, o incluso de tener hijos. O sea, yo tengo clarísimo que no quiero tener hijos, un poco quizá por este miedo de fallarles como a mí me fallaron, ¿no? Y de hecho ahí yo creo que quien podría tener como muchísima opinión importantísima justo es el papá Metiche que por aquí anda. Este, y en ese sentido, o sea, más acercado hacia la praxis. Ahora, recordando, o más bien atendiendo la propia pregunta, eh, yo tengo muy pocos recuerdos de mi papá en la parte de la responsabilidad. O sea, cuando yo era niño, mis papás se separan y entonces pasa este asunto de a él lo veo los fines de semana y vamos al cine y este tipo de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, que yo recuerde que me ayudara a resolver un examen, a hacer una tarea, que me enseñara hasta cómo hacerme el nudo de la corbata para los 15 años de mis amigas, ese tipo de cosas, pues eso no, yo no los tengo, ¿no? Y entonces yo recuerdo a otros hombres, tíos, incluso mi abuelo, u otras personas adultas que eran varones, que me fueron enseñando ciertas cosas, pero desde su lejanía, ¿no? Desde el no ser mi papá. Y entonces, claro, o sea, yo creo que mucho, no lo sé ustedes, yo hablo desde lo personal, mucho del trabajo que hago ahora tiene que ver con estas carencias que yo detecto de mi propia experiencia, ¿no? Y que me hace cuestionar a las figuras masculinas tradicionales, porque vaya, mi papá era del Bajío, entonces pues imagínense todo lo que implica con una familia completamente, pues pues con un montón de cosas muy tradicionales y demás, ¿no? Entonces sí creo que el asunto nos pega en lo profundo y que de alguna manera justifica, no sé si la palabra se justifica, pero si no por lo menos explica el hecho de que estemos trabajando este tipo de cosas y estemos intentando cambiar esos esquemas que los hemos vivido de primera mano, ¿no? Creo que es lo que yo podría comentar más o menos. Pues Me, Salvador, creo que ya nos me platicaron un poco. Si gustaría, quieres en lo agregar que se algo más. conecta papá, Metiche, me quisiera, voy a poner un poco de desorden lo que voy a nombrar es algo que puede ser un poquito extraño. Humberto Maturana, en algún momento él habla muchísimo sobre el tema del ma- de lo matrístico y lo patriarcal. Y cuando a él le preguntan cómo debería de ser un padre, él dice que no debería de haber... Hola, hola. Sí, Ah, sí. listo. Bueno, vaya, no, no te vemos. Bueno, yo no te veo. No, pero sí te oímos. A ver, Salvador, terminas y ya le damos la palabra a papá Metiche. Claro que sí. Entonces, cuando le preguntan cómo debería de ser un papá, él dice que no debería de haber una figura paterna. Yo sé que esto es escandaloso, pero ahí les va. Su idea es que no debería de haber una figura paterna, sino que más bien quienes estén en la parte de la educación sean mamás. Es decir, a lo que se refiere es específicamente a que tengan el involucramiento que se les pide a las mamás. Y aquí cuando lo nombra suena muy raro, ¿no? A mí me sonó así como, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es esto?
Pero una vez que empecé a indagar sobre el tema me pareció muy interesante porque en realidad, ¿qué es lo que hace esta figura paterna supuesta? Enseñarte a anudar la corbata, pues lo puede hacer mamá, ¿no? O sea, se asume que él sabe rasurarse, ¿no? Estoy hablando de figuras casi arquetípicas de los medios, ¿no? Pero sí son cosas que hacen falta. A mí me hizo falta en el sentido de que el mundo me decía que me hacía falta, ¿no? En los festivales de la escuela y así, ay, pues el papá y mi papá me enseñó y veías en las películas y veías al papá enseñando todo esto. Pero una vez que yo lo considero, ¿por qué debería de ser diferente el ejercicio de la paternidad de la maternidad? A partir de lo que dice Maturana, me quedé pensando que a lo mejor no tendría que haber una diferencia. A lo mejor los dos deberían de ejercer la maternidad en el sentido de todo lo que le metemos a la idea de maternidad ejercida por dos personas, o en el caso de las familias extendidas, por más personas. Yo sé que esto es medio, como que se puede salir un poquito, pero me parece interesante cuestionarnos incluso qué es eso de paternidad desde atrás, ¿no? Que es justo lo que estábamos ahorita hablando. Y ese es mi punto de vista. Es todo un show. Ahorita platicando yo, bueno, vamos a ver si son de papá porque le mando la invitación y no entra. Allá está entrando. Bueno, yo no viví con mi papá y pasó algo bien curioso. Yo a mi papá yo lo conocí, pero yo no tenía como la conciencia de que él era mi padre, sino que yo entendía o conocía al padre de mis hermanos como mío. A los 6 años, mi mamá, bueno, mi papá me celebra mi cumpleaños, me dicen que él es mi papá, pero yo estaba emocionado por el pastel, ¿no? O sea, si me dijeron eso o no, no lo recuerdo. El punto es que en un momento determinado, pues yo me empiezo a dar cuenta en la escuela, pues de que yo nada más tenía los apellidos de mi mamá y que mis hermanos sí tenían el apellido de su papá, ¿no? Entonces un día pregunto y pues me dicen, no, pues es que tu papá es tal persona. Y yo así de, ¿y por qué no me lo dijeron? Pues sí, te dijimos cuando tenía 6 años en tu fiesta. Yo así de, pues yo estaba viendo otro rollo, ¿no? O sea, yo quería, estaba emocionado por mi pastel, si me lo contaron o no, es otra cosa. Pero este tipo de cosas te hacen ver ese ejemplo de un padre, de un hombre que no está, y al final quieras que no, el vivir en un mundo que me tocó a mí ya casi 40 años, empiezas a dividir los roles entre hombres y mujeres y empiezas a seguir esos ejemplos. Porque aun cuando no está, deja un ejemplo de que puedes irte cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahora, por ejemplo, yo con mis hijos siempre he tratado de estar presente, y digo he tratado porque sí me he equivocado muchas veces, y me he involucrado en actividades alrededor de mis hijos, no en actividades de mis hijos. Y son cosas que al menos con mi hija la mayor me ha tocado choques con ella, ¿no? De, bueno, estás en mis actividades, pero no estás conmigo, o sea, no es lo mismo. Y hay ahorita decían por ahí, ¿no? Del taladro, que si papá no sabe usar taladro, el hijo no sabe usar taladro. Y ya lo he comentado, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Alguna vez nos tocó hacer una actividad de servicio y un joven a punto de casarse iba a instalar un tanque de gas, solamente metió la manguera y la abrió. El tanque botó la manguera inmediatamente, ¿no? O sea, él no tenía idea que había que ponerle un cinch o hacer algunas otras cosas, porque su papá, con todo y que estuvo presente, nunca le enseñó ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es ejercer la paternidad? Y la maternidad no solamente es estar, es enseñar a sobrevivir, porque realmente es algo que tenemos que aprender desde pequeños, cómo sobrevivir el día que nos toque estar solos. Y bueno, ya, papá Metiche, pues te cedemos la palabra. ¿Cuál es tu experiencia como hijo para con tu papá? ¿Y qué ahora haces diferente como padre para con tus hijos? Hola, buenas noches amigos, ¿cómo están? Estaba aquí lavando la ropa, bueno, secándola y pues no pude evitar escuchar todo porque pues estaba aquí en el live. Y bueno, la experiencia con mi papá fue un papá muy presente, pero voy a enseñar en lo que termina aquí la lavadora para que se escuche mejor, la secadora, perdón. Mi papá fue un papá muy presente, no lavaba ropa,
no nos hacía de comer, nunca nos cambió el pañal, pero siempre estuvo preocupado porque la familia estuviera muy unida. Mm, Puedo meter las manos al fuego por en el aspecto de que jamás tuvo aventuras por allí, que jamás engañó a mi mamá, porque nunca estaba solo. Siempre estaba acompañado por mí o por una de mis hermanas. Entonces, hubo cosas que con el ejemplo lo puedo hacer muy bien. Pero mi papá, dentro de toda su forma de ser, dentro de su machismo, siempre tenía palabras muy duras. No quiero spoiler a nadie, pero acabo de terminar de ver la película de Pinocho, de Guillermo del Toro. Estoy llorando y con las lágrimas aquí. Eh, pero, ¿cómo impacta en los hijos las palabras que les puedes decir? A veces uno cree que que los hijos no escuchan, ¿no? Pero la verdad es que sí escuchan los hijos. Nuestros hijos nos escuchan. Y la voz de nuestros padres o de nuestras madres incluso va a ser esa voz que vamos a escuchar por el resto de nuestras vidas. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con qué les decimos, porque también desafortunadamente los hijos nomás nos acordamos de las cosas malas y a veces se nos olvidan las cosas buenas. Mi papá me dijo unas palabras a mí muy fuertes que yo toda la vida, cada que quería hacer un proyecto, las escuchaba. No sé si las pueda decir o no, pero siempre tenía esa voz. Y hasta que no fui a terapia ya pude superarlo. Pero yo empiezo a terapia por mi hijo, porque mi papá se dio cuenta. Mi papá me dijo: estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso de tu hijo, pero espero que tu hijo nunca se exprese de ti como tú te expresas de mí. Mi papá se dio cuenta de algo que yo ni siquiera estaba viendo, que yo le tenía mucho resentimiento, siendo que había sido buen padre, ¿no? Crianza tradicional, sí. Mm, Me pegaba mis cintarazos, sí. Pues estaba desinformado tal vez. Bueno, no, tal vez no. Estaba desinformado, no tenía paciencia. Y pues eran los recursos que él tenía. Y aquí es cuando yo digo, yo no quiero repetir estos patrones. Y porque soy propenso a hacerlo. ¿Por qué? Porque fue el estilo de crianza que yo llevé. Entonces yo decido llevar ese tipo de crianza diferente. ¿Por qué? Porque no quiero repetir estos patrones. Yo creo que eh, siempre queremos ser mejores padres de lo que nuestros padres fueron, ¿no? Incluso quisiera pensar que mi papá quiso ser mejor padre que mi abuelo. Estuve escuchando ahí qué rol tiene el papá, que si es nada más poner la corbata o usar el taladro, a lo mejor mamá también nos puede enseñar eso, y sí es cierto. La psicóloga, la psicopedagoga que nos ayudó con el primer taller que recibimos de crianza, es una mujer feminista. No, sí está en TikTok, pero no es de las famosas. Y nos dijo, a pesar de todo, yo sí pienso que hombres y mujeres son diferentes, y nos explicó en el aspecto siguiente. Y estoy hablando, no sé si la palabra es hegemónicamente, ustedes usan palabras muy padres porque son personas muy estudiadas, yo no, yo apenas estoy estudiando. Pero dentro de lo hegemónico, tal vez, no sé si es la palabra correcta, o de lo tradicional, eh, el papá cumple, la mamá tiene un rol un poco más hacia la protección. Estuvimos hablando de lo tradicional, porque las mujeres que crían solas, que son muchas, tienen que cumplir con ambos roles, con el que tradicionalmente cumplía papá y con el de ella. Eh, lo que nos explicaba esta psicopedagoga es que el papá es un poquito más ayuda al desapego, ayuda a la protección, y los ejemplos fueron muy claros conmigo y con mi esposa. Mi esposa es la que está más, ay, le va a pasar esto al niño, ay, se me va a ahogar, ay, el otro. Y yo soy un poquito más de que déjalo, se tiene que caer, se tiene que tropezar, tiene que aprender a levantarse solo. Entonces creo que como estamos los dos en equipo, funcionamos en el aspecto de que cada quien cumple un rol porque estamos en equipo. Y rompiendo tradiciones, mi esposa misma me lo ha dicho, dice, tú eres la mujer de la relación y yo soy el vato, me dice. No por el hecho de que yo cocine o lave ropa, eso no tiene nada que ver, eso es meramente
de ser adulto funcional, sino porque hay ciertas actividades, ciertas cosas que, por ejemplo, ella dice, yo creo que tú vas a ser mi sobreprotector y yo voy a ser la alcahueta, me dice. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que no, porque ahorita mira cómo te estás preocupando por el niño, por todo. Y yo soy un poquito más alcahuete, le dije, se nos están volteando las cosas como originalmente lo habíamos pensado. Entonces, al final de cuentas, creo que no importa quién cumpla cierto rol, creo que todo es comunicación. Lo pesado aquí es cuando una sola figura, que por lo general y en su gran mayoría son las mujeres, tienen que cumplir con ambos roles por parte de la protección y el desapego. Eh, pero bueno, ahorita lo que estamos aprendiendo es que hay todo tipo de familias. ah, Hay familias homoparentales, hay familias que es uno solo el que está criando, hay niños que están siendo criados por sus abuelitos, por tíos, y creo que sí me dio mucho sentido lo que dijo a Salvador, con todo respeto, que dijo que me sentí identificado, pero al mismo tiempo dije, me pegó porque a mí me dan mucha carrilla, por así decirlo, se burlan mucho de mí que porque soy como una mamá. Eh, yo tuve la bendición, o sea, así por así llamarlo, de que mi esposa tuvo su depresión postparto. Y no estoy diciendo que eso fue algo bueno para ella, pero a mí me dio la oportunidad lo voy a decir, de maternar a mi hijo. Porque al final de cuentas fui yo quien le dio de comer. Sí, mi esposa preparaba los biberones, pero quien estuvo con el niño ahí pecho con piel con piel, dándole de comer a mi hijo, pues fui yo, al menos durante los primeros 8 meses de la vida de mi hijo. Eh, Siempre ha sido mi responsabilidad eh, atenderlo en las noches cuando se despierta, porque ahorita sí mi esposa está en el día, pero mi esposa al momento en el que dijo, yo no puedo con esto, yo no puedo con esta carga. Tuvo una depresión muy fuerte, dijo, yo no puedo, por favor encárgate de todo el niño, yo me encargo de lo demás, yo me encargo de la ropa, yo me encargo de la basura. Entonces para mí fue una experiencia muy bonita y es algo que yo quisiera que todos los vatos, que todos los hombres vivieran, porque maternar a pesar de que eres un vato, o sea, te deja una huella en tu alma, en tu espíritu, en tu corazón, como le quieras llamar, que es un vínculo, híjole, no sé cómo explicarlo, es un vínculo hermoso que vas a tener con tu hijo. Aquí el problema ya después fue que mi esposa tuviera ese vínculo con mi hijo, porque no lo tuvo. No lo tuvo, otra cosa, pasó algo con lo que yo me tuve que ir a trabajar a otra parte, a otro país, a Estados Unidos. Ellos estando en México, eh, apenas así estando solos, pudieron ya tener ese lazo, ya tienen ese lazo, mi esposa ya superó el posparto, lo hizo de una manera extraordinaria, increíble, empoderada, y ahora yo estoy como de que, el niño era mío. Y ahorita ya estamos los tres, el niño a sus 2 años, a los dos nos despierta con un beso, primero va con su mamá, luego va conmigo, pero es eso, es que ambos, los vecinos se van a molestar, disculpen, es que ambos podamos cumplir con todos los roles, porque si un día falta uno, el otro tiene que hacer todo, el otro tiene que dar de comer, tiene que preparar la comida, tiene que cambiar pañales, tiene que saber vestirlo, tiene que ir a la escuela, es de ambos, la carga es mucha para que esté recargada solamente a una sola persona. ¿Se puede? Sí se puede. Está demostrado de madres que maternan completamente sola, pero la idea de que una persona fue concebida por dos, la idea de que se está haciendo un equipo, pues es esa, que la carga sea corresponsal, que la carga sea en equipo y sea lo más equitativa posible. Muchas gracias, papá Metiche, por darnos esta experiencia. De nada. Y hay algo que me gustaría agregar a lo que comenta, a lo que comentas, lo dijo hace rato Sergio, ¿no? No soy psicólogo, pero algo que yo he visto y he entendido es que no amamos a nuestros hijos porque sean nuestros hijos. Amamos a nuestros hijos
porque aprendemos a amarlos con esta convivencia, ¿no? Ahorita el papá Metiche decía esta parte para con su esposa de que pues no me hallo, porque pues realmente él era el que estaba en esa parte, porque ella en su depresión pues no podía. A mi esposa le pasó algo similar, tuvo la depresión, pero ella más bien al revés, tuvo un mayor apego y no me permitía a mí de repente el poder tener ese ejercicio de paternidad con nuestro hijo de 5 años que es autista. Ahorita con el, y poco a poco pues ya fue aprendiendo eso y lo fue soltando, y ahorita a veces hasta me suelta a los dos, se va a la tienda, yo trabajando y me los quedo. Pero realmente ese ejercicio es de qué debemos de hacer como padre o qué debemos de hacer como madre, no, es qué debemos de hacer como padres de él, pues aquello que necesiten, porque también son diferentes necesidades que tendrán nuestros hijos y algunos tienen la necesidad de que estemos jugando con ellos, algunos tienen necesidad que les enseñemos algo en la escuela, pero el punto es ese, no es que vamos a hacer nosotros como padres, sino qué necesitan los hijos de nosotros. Y creo que eso es algo que a veces se nos olvida a muchos, ¿no? Tenemos ciertas expectativas de lo que es la paternidad, lo que es la maternidad, y son cosas que aprendimos desde niños y queremos replicarlas en lugar de pensar qué es lo que nuestros hijos están requiriendo. Y creo que si cambiamos ese chip, decía en algún video, ¿no? Si rompemos esa cadena de autoritarismo hacia con nuestros hijos y empezamos una de acompañamiento, creo que vamos a mejorar muchísimo. No sé ustedes cómo lo vean, Sergio. Coincido plenamente en este sentido, o sea, varios puntos. Esta primera idea de que tenemos como la posibilidad de estos aprendizajes, sea de nuestra mamá o nuestro papá, ¿no? O sea, a mí justo entre los comentarios y mis preguntas que no me pasan, enseñanza paterna, a mí en la gran mayoría me lo enseñó mi mamá, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, aprendí muchas cosas de carpintería, pero de carpintería, o sea, de hacer como muebles, pues, ¿no? Por ella, ¿no? Y porque ella me decía, pues es que si no es tu papá, ¿cómo vas a saber poner un clavo? ¿Cómo vas a saber poner un tornillo? ¿Cómo vas a saber armar ese tipo de cosas? Y pues yo desde niño crecimos, mi hermano y yo crecimos con esas enseñanzas en muchos sentidos, porque ella intentaba justo como esto, ¿no? Cubrir este perfil que se esperaría de la figura paterna. Entonces, en ese sentido, sí, cuando lo pienso, más bien, creo que yo no lo he pensado hasta ahora que me ayudan como a evidenciarlo y decir, sí es cierto. O sea, esas cosas que yo sé hacer como persona funcional, sí se deben a una sola persona que estuvo acompañándome en este proceso. Y en ese sentido creo que se aterriza con lo que acabas de comentar, ¿no? No se trata de qué es lo que ella tuviera que cubrir como mamá o como papá, sino qué necesitaba yo como persona para poder sobrevivir, para poder crecer y para poder madurar, y dentro de sus posibilidades es lo que ella me daba. Y vaya, ese punto yo lo agradezco muchísimo y me parece que es como muy hasta romántico, pero también me brinca en otro sentido, en que yo puedo ahorita externar el agradecimiento que tengo con ella y todo lo que aprendí y tal, pero me parece que eso no exime de responsabilidad al papá que efectivamente no estuvo. Y creo que un poco en este sentido, al menos en lo personal, sí intento como mantener eso en mi cabeza separado, ¿no? O sea, perdón, yo tengo la idea de que las ausencias de los papás pueden ser, entre comillas, solventadas en tanto los aprendizajes, en tanto el cariño, en tanto las enseñanzas que otra persona cubra para cubrir mis necesidades. Pero me sigue pareciendo que eso es un poco como liberar de la responsabilidad y del daño que pudo haber hecho una persona que no estuvo por su decisión. Y creo que eso se conecta mucho con lo que hablamos al principio, ¿no? Este como derecho o esa búsqueda del derecho de abandonar y de legitimar esta figura que se va, me parece que es ahí donde está lo preocupante, porque efectivamente yo coincido plenamente en la idea de que una persona, entiéndase la mamá, puede lograr que la crianza de los hijos o las hijas sea muy completa, sea muy sana, sea llena de amor y demás.
pero eso no exime a la otra persona de la responsabilidad. Y me parece que ahí es donde tenemos que poner un punto importante o como un foco de atención, ¿no? Porque si nos quedásemos con esta idea de, pues sí, una sola persona lo puede hacer, casi que para qué necesitamos a la otra persona, ¿no? Entonces ahí es donde me genera mucho ruido. Creo que estamos diciendo eso, o sea, lo entiendo clarísimo, pero finalmente con este hilo de ideas es un poco lo que me queda en la cabeza, ¿no? Sobre todo porque creo que el tema del ejercicio de la maternidad no se fomenta solamente desde dentro de las familias. O sea, yo aquí les platico como rapidísimo. Yo soy docente de la carrera de pedagogía. Y curiosamente, en esa carrera, la gran mayoría, por supuesto, de estudiantes son mujeres. Pero cuando van a hacer, por ejemplo, sus prácticas y van a un preescolar o van a una primaria, cada rato llegan con anécdotas de que estuvieron dando clases y que las maestras a los niños o a las niñas les ponían en sus cuadernos, mamá de Juanito, mamá de Pedrito, le digo que la tarea es esta, ¿no? Y yo les pregunto, bueno, ¿y por qué en esos recados que donde avisan la tarea, por qué nunca se dirigen al papá? ¿No? Entonces, siento que son esos pequeños mensajitos los que constantemente están como bombardeándonos desde fuera de nuestro espacio familiar con la misma idea de que son ellas las que tienen que estar ahí. O cosas como la propia publicidad. Si ustedes ven cualquier comercial de cualquier producto de limpieza, las protagonistas no solamente es que sean mujeres, es que siempre son mamás, ¿no? O sea, no es una mujer joven independiente que vive sola, que está lavando su ropa, no, es una mamá que está lavando la ropa de la familia y que el producto lo que te dice es para que puedas convivir con tus hijos, este producto te ayuda. Entonces, siento que todos esos mensajes están constantemente bombardeándonos con estas ideas de que son ellas quienes se ocupan y que casi que si están los papás es un premio extra para los hijos, ¿no? Entonces, ahí eso me hace como un poco de ruido, pero no sé si me desvié demasiado del tema, disculpen ustedes. No, está excelente. Digo, y qué bueno, digo, si se malentendió la parte que yo decía es no criar bajo roles, sino criar ambos bajo las necesidades de los hijos, pero lo que dices es correcto, ¿no? No significa el eximir a ninguno, sino es dejar de roles de a mí como papá me corresponde enseñar esto y a ti como mamá el otro, no. Ambos bajo las necesidades del niño. Atsin, ahí papá Metiche dice que quiere agregar algo y después Atsin. Sí se puede porque llegué tarde. Mira, miren. Ay, todo este sistema, el machismo, el patriarcado, nos afecta en el siguiente aspecto y es muy, muy difícil hacer entender a la gente en general, no nada más a los hombres, de cómo nos afecta. Sí, el patriarcado y el machismo nos traen beneficios como hombres, nos traen privilegios, no lo voy a negar, porque es verdad. Pero miren, el mundo no está preparado para ver un hombre ejercer su paternidad. No lo está. Les voy a dar dos razones. La primera, porque se sorprende cuando no debería. A mí me han visto la familia, por ejemplo, de mi esposa o mi familia, cambiarle un pañal al niño y, ay, bravo, qué bueno que le cambie el pañal. Y cuando yo sí de que, oye, pues, ¿qué onda? Nomás de que le esté cambiando el pañal a mi hijo. ¿Qué tiene eso de espectacular? Pero eso no es lo peor. Lo peor es ver la esposa del Oscar. Qué floja, qué mala madre, qué mala esposa es. ¿Por qué deja que él le cambie el pañal al niño? ¿Ok? Es el primer aspecto. El mundo no está preparado porque se sorprende. Y número dos, porque no está equipado. Porque todo lo que acaba de decir Sergio, todo lo que se vende es para la maternidad. Aquí en Estados Unidos no tenemos este problema. Pero si yo cruzo la frontera para México, los baños públicos para hombres, o en un Walmart, o en la tienda que quieras, perdón por el golazo ahí, en un parque, donde sea, los baños no, o muy raro el baño que tenga cambiador de pañales para bebés. Y es una cosa que cuando yo he estado en México he batallado, encabronadísimo, he tenido que cambiar el pañal a mi hijo en el piso, porque en el baño no hay dónde. Okay. Y siempre pongo el ejemplo y lo pongo como un ejemplo metafórico, esto del que no hay cambiador.
En la tribu de Paso a la que pertenezco, mi hijo tiene 2 años apenas, ellos tienen niños más grandes, y se me es increíble cómo yo tengo que rogarles que me metan al grupo de WhatsApp del grupo del colegio, porque son puras mamás. ¿Ok? A mí me ha pasado de que yo pongo las citas con el pediatra, yo soy el que habla, yo soy el que da mi número de teléfono, y cuando me hablan me preguntan por la mamá. Es que tengo que hablar con la mamá, tengo que hablarle con la información, tengo que dar la información a la mamá. Oye, y yo, es el papá. Bueno, nomás para acordarle que mañana es la cita y que tiene que llegar a tiempo, por favor, no se lo vaya a olvidar. O sea, no está preparado, no están listos. Entonces, y perdón que me desahogue y hasta tengan ganas de llorar, Adelante. es cansado, ¿saben? Es cansado todo el activismo, es cansado todo lo que quieres promover. Y que el mundo no, o que, y yo no sé qué más hay que hacer, yo sé que hay mucho que hacer, yo sé que estamos picando piedra, yo sé que a nosotros no nos va a tocar ver el cambio, pero tengo la esperanza de que eso un día va a cambiar, de que los papás vamos a poder ejercer nuestra paternidad con libertad, sin miedos, sin miedo a ser ridiculizados, con todos los recursos. Y esto, créanme, no es un problema nomás de México y Latinoamérica. Yo pensaba esto, y ahorita en mi nuevo trabajo, hablando con mujeres que no hablan ni madre de español, tienen los mismos problemas. Padres ausentes, padres, esposos golpeadores y borrachos. Perdón por lo que voy a decir, o sea, es lo mismo, pero sin el bigote, o sea, por así decirlo, pues. Es el mismo problema, pero sin el bigote. Ahí fue cuando yo entendí que el machismo y que la violencia doméstica y el abuso infantil no reconoce ni fronteras ni nacionalidades. Solo quería agregar esto, Sergio. Gracias, chicos, por dejarme decirlo, y gracias por dejarme desahogarme y por hablar de esto. No, pues al contrario, un honor escucharte y yo lo que les decía hace rato, un poco antes de que llegaras, es que a mí me alegra muchísimo el corazón encontrarme con personas que están en esto porque justo lo que necesitamos es hacer esa cohesión. Entonces, pues al contrario, qué bonito que podamos tener espacios así. Atsin, hace rato ibas a decir algo. Justo lo que iba a decir viene mucho ahorita de que alguien dijo que la masculinidad tóxica no existe, que la falta de masculinidad es lo tóxico. Y esto, aunque pareciera que no, viene ligado con la paternidad. Sé que al principio va a parecer que me estoy pegando 3 brincos de lógica y luego voy a regresar, pero no, o sea, todo se liga. En sí la masculinidad, si bien en todas las sociedades está el constructo de lo que es género, no todas las sociedades tienen el constructo de lo que es masculinidad. De hecho, en ciertos artículos se data que este concepto viene por allá del siglo XVII. De esto también hemos de hablar de en palabras sencillas, de cuando se impone esta idea de que solo hay hombre y solo hay mujer, y donde también arbitrariamente se mete de lo que tiene que ser un hombre y de lo que tiene que ser una mujer. Y esto de lo que tiene que ser un hombre va con ciertas características que pasan a ser mandatos, y eso nos vuelve a ciertas características muy reducidas de lo que es ser un hombre. Y esa parte que creo que es lo que debemos de construir, que es lo que atajo de todos los puntos que hemos hablado, de saber que hay cosas que podemos hacer y no quita que seamos hombres, o no nos hace más hombres o no nos hace menos hombres. Esto de inmiscuirnos en la crianza, creo que es súper importante. Esto que decían de tenemos que ser madres o ser madres todos en la crianza, yo lo tomo como hay que resignificar lo que es ser hombre, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos actuar. Creo que desde ahí es donde debemos trabajar, de reconstruir desde la masculinidad a la paternidad. Ya en ese punto se viene... Ay, se me fue. Perdón, es que como tengo ansiedad, o sea, pienso muy rápido y a veces se me vienen las ideas y se me van. Lo que ahorita quiero recordar también bastante es que sí, el activismo es muy cansado.
Y también lo que dicen, las amenazas de, ya sea de golpearnos, de desvivirnos, de que tú llegas y debates con una persona y la otra persona te mienta la madre, te tonto no te baja y cosas así. Pero tú en cierta frase, en cierto renglón, se escuchó mal una palabra tuya, la tergiversan, ay, y ahora tú eres el violento. Llega a ser, sí, muy cansado del activismo. Sí, yo también no te miento. Hay veces que yo también he querido llorar por mi proyecto, también hay veces que he pensado dejar mi proyecto, también hay veces que he sentido que no tengo apoyo. Esta parte que también era que comenta Sergio, que qué gusto encontrar personas así. Yo personalmente en mi círculo bueno, en mi anterior círculo social, yo no encajaba con nadie, o sea, por mis ideales. Y no es que yo los rechazara, sino que mis ideas a ellos les generaban mucho conflicto. El que yo dijera, ¿sabes qué? Es que esto lo que estás diciendo es machista. O sabes que lo que estás diciendo, esto puede llegar a ser violento para muchas personas. Entonces pasas a ser como el amigo incómodo, ¿no? De, ay, con él no digas este chiste, ay, con él no esto, ay, no, es que él es bien especial. Eso de que a veces tú hablas como de, vuélvete un papá metiche, haz de cuenta yo era como el amigo metiche. Entonces, sí es como crudo, ¿no? Saber que hay veces que esta parte de las disidencias y de que el mundo no está preparado a ver un hombre deconstruido, creo que de manera general, es un brinco al vacío, ¿no? Saber que tienes que confrontar a todo y a todos, casi, casi. Creo que esa es la parte fundamental, ¿no? Saber que sí, no, el mundo no está preparado, pero también creo que esperar a que estén preparados, pues tampoco se nos va a hacer factible, porque creo que es algo que se van a tener que preparar mientras vean que nosotros, a la par que vean que nosotros ya no estamos de acuerdo a seguir esos moldes. Por decir, el llorar ahorita creo que es un acto de rebelión muy grande. Yo eso le aplaudo mucho a los hombres cuando lloran en público. Es un acto de rebeldía sumamente grande. El saber decir, sabes que es que hoy, perdón, hoy me está llevando la chingada, ¿no? Hoy me siento triste, hoy estoy deprimido. No, es que tú no eres masculino, soy humano, tengo derecho a llorar, déjame, ¿no? Voy a llorar por esto y por lo que yo quiera, soy humano. Eso creo que es un acto de rebelión muy grande dentro de los hombres. El decir, sabes que estoy mal, sabes que tengo que llorar, pues voy a llorar. En eso te aplaudo muchísimo. Así es. Salvador, en este tema no has hablado. Híjole, pues la verdad es que estoy muy conmovido por lo que dicen. Solamente quiero cerrar con un par de notas sobre lo que escucho. Lo primero es que hace rato estaban diciendo que la palabra padre, la palabra paternar, tiene ahí intrínseco algo de violencia. Maturana lo dice así, tal cual, nombra que la idea de la paternidad está ligada a ciertas formas de opresión. No vamos a debatirlo ahorita porque ya es echarnos mucho encima, pero me gustaría mi conclusión de esto que decían es, a lo mejor vale la pena empezar a liberarnos un poquito del paternar y el maternar y concentrarnos en la crianza. Me gustó mucho eso que dijiste, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de estos seres que se están criando y cómo los involucrados pueden abonar a esas necesidades? Me parece maravilloso, me parece liberador, porque justamente recupera esta idea de las familias diversas. Si son los abuelos, si son los primos, si son los tíos, no importa. ¿Quiénes se involucran en esa familia y quiénes están involucrados en la crianza? Y cómo se involucran a partir de las necesidades de los niños. Entonces, esa es mi conclusión sobre ese tema. Me causa mucha liberación. Y la otra sobre el tema de salud mental y activismo, que creo que en algún momento lo vamos a tener que tocar, porque me ha tocado ver a un montón de personas eh, luchando con esto y con consecuencias severas, porque no es nada fácil. Y bueno, en este sentido solamente quisiera decirles que la construcción de, por ejemplo, esta comunidad es valiosísima, es invaluable. Y me conmueve un montón verlos, y me conmueve un montón que lloren, y me conmueve un montón que nombren todo esto, y quiero agradecérselos muchísimo. Me siento en un lugar seguro, y eso es valiosísimo para hablar de estos temas. Muchas gracias por estar aquí, por invitarme. No, pues ya saben, siempre son bienvenidos. Pues ya por el tiempo ya nos toca cerrar.
me tomo la oportunidad de hacerlo. Retomo lo que dice Papá Metiche del activismo, pero recuerdo el caso de Frida Kahlo. Ella pues luchó por el voto femenino, desafortunadamente no lo vio. 1 o 2 años después de su muerte, el voto femenino fue una realidad en México. No sé si me toque ver ya un mundo donde podamos paternar, maternar a la par y poder llevar a las nuevas generaciones, pero no me importa el no verlo, lo que me importa es que mis hijos puedan ver ese ejemplo. En su momento a mi hija le enseñé a utilizar un desarmador, así como a lavar un baño. Mi hijo tiene su escoba, tiene su jalador, bueno, los dos niños tienen su mechudo. Eh, Eso es la parte importante. Nos toque o no nos toque verlo, el no desistir, el seguir para adelante. Y pues como dije, Frida Kahlo no le tocó ver el fruto de la semilla que sembró, pero pues es excelente el trabajo que ella realizó en su momento con las herramientas que tuvo, y nosotros pues debemos de hacer también lo propio con las herramientas que tenemos. Es lo que me llevo el día de hoy. Pues me gustaría escucharlos a ustedes. Ya saben, cada viernes a las 10 estamos por acá. Papá Metiche, estás invitado. Igual si quieres, puedes unirte al canal de WhatsApp que tenemos. Pues ya te mando la info por privado. Ahora me gustaría escucharles a ustedes qué se llevan de esta emisión. Yo me llevo mucho esta parte de tener que reconstruir a la paternidad desde la masculinidad, y que creo que ahorita que nos estamos juntando muchos activistas es muy importante esta red de apoyo que se está creando. Y también que creo que estamos viendo que todos tenemos problemas muy similares dentro de nuestro activismo, que creo que ya, no, tal vez no lo hayan dicho las y les demás activistas, pero creo que ya hay temas urgentes de tocar, de problemas que estamos viviendo todos los activistas. Y creo que ese es un tema muy importante para abordar. Y pues, un abrazo para todos. Bueno, pues yo ya bueno, me adueño de la palabra. Primero, reiterar muchísimo el agradecimiento por invitarme. Y pues ya ustedes están viendo que yo tengo como este conflicto de que como soy nuevo en la red, pues ni siquiera sé dónde picarle y cómo estar ahí, como muy inactivo. Y le comentaba yo el otro día a otro compa eh, que todavía no me llegaba o sea, a mi contenido todavía no me llega tanto hate. Y me decía, dale tiempo, dale chance y vas a ver que te van a llegar, y sí, me imagino que sí. eh, pero en ese sentido coincido mucho con lo que se platica aquí. A mí de veras me nutre muchísimo el corazón, pues encontrarme con ustedes. O sea, no solamente desde ver sus contenidos y likearlos y comentarles, sino generar esta interacción y yo me atrevo a decir la amistad que se va a generar. Me recuerdan mucho como ciertos trabajos en los que yo pude participar personalmente, como de círculos de masculinidades, que por alguna u otra razón pues, finalmente se deshacen, ¿no? Pero coincido también con esta idea de tenemos los mismos conflictos. En nuestro caso, el propio conflicto del ejercicio de la masculinidad que ya trae muchísimo peso y que en pocos espacios podemos abordarlo así. Em, Creo que el punto que me parece medular de lo que se platica hoy es cómo lo pudieron resumir, ¿no? El acompañamiento hacia las hijas o los hijos eh, a partir de sus necesidades y no del ejercicio de la persona que esté ahí maternando o paternando. Creo, no lo habría yo explicado mejor como lo explica Salvador, es muy liberador eh, y ayuda como a explicar todos los fenómenos alrededor de las familias diversas. Entonces, pues es bonito en muchos sentidos. Yo me voy no solamente con el corazón como mucho más nutrido, sino con aprendizajes de temas que pues a ustedes les iré como exprimiendo. Entonces, pues reiterar el agradecimiento y pues que sepan que en lo que yo pueda, estando en redes o en persona o en mensajes o lo que necesiten que yo pueda apoyarles, ahí estoy con mucho gusto. Y pues muchas gracias. Salvador, Papá Metiche.
Dice que tu papá metiche Salvador. Te vas. A ver, aquí Dale, dale. activo el micrófono. Ah, ay, qué chiste, me tocó muy poquito. No, miren chicos, sí estaba viendo el live antes de entrar. Chicos, necesitamos que se reproduzcan ustedes, no la otra gente. O sea, la gente que no, o sea, entiendo por qué no quieren tener hijos y lo respeto. Es carrilla la que les estoy dando, pero realmente las infancias necesitan padres como ustedes. No, pues no se callen. Muchas gracias por el tiempo, por invitarme, por supuesto. Gracias por la invitación a todos los viernes. Veremos qué podemos hacer. No todos los viernes se puede, pero cuando se pueda y me inviten, pues por supuesto, aquí vamos a estar. Quiero decir otra cosa nomás. No hay que ser tan duros con uno mismo. Eso es lo que nos pasa sobre todo a los que somos papás. Somos un poquito duros, nos exigimos mucho, queremos ser ese papá perfecto, ¿no? No lo somos. Y está bien. Y está bien. Y es bonito. Porque ahí es donde nos damos cuenta de ello. Ya no sé qué decir, pero no sean tan duros con ustedes mismos y échenle ganas y reproduzcanse ustedes y reproduzcanse. Pues muchas gracias. Yo ya más o menos había hecho mi conclusión, pero sobre esto que acaba de decir, hace poco platicaba con una activista y me hablábamos del perfeccionismo, ¿no? Como un mal que nos azota a todos en muchos aspectos. Y su conclusión era que el perfeccionismo era blanco y patriarcal. Y bueno, ahí se los dejo de tarea. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Un abrazo. Cuídense mucho, nos vemos.